Buenas tardes, hermanos. El Señor ha sido bueno con nosotros en este día, permitiéndonos estar aquí reunidos, gozándonos en su presencia, en adorarle, alabarle, reconociendo sus virtudes y aprendiendo también de su palabra. Vamos entonces también a continuar haciéndolo en esta tarde, en este nuestro culto vespertino. Quiero entonces primero que oremos y roguemos al Señor que nos bendiga también en este momento. Oremos juntos. Señor y Dios, Padre soberano, te damos a ti toda la gloria, Padre, agradeciendo, Señor, tu bondad con nuestras vidas, dándonos, Señor, este día, Padre, el poder alegrarnos, el estar, Señor, reunidos juntos como tus hijos, queriendo, Señor, exaltar y reconocer tu grandeza en medio de nosotros y también, Padre, queriendo que nos bendigas aún más con tu espíritu y que conformes, Señor, nuestras vidas a tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos permitas seguir a tus pies, Señor, queriendo aprender más de ti, queriendo que también, Señor, nos muestres tu voluntad y que asimismo, Señor, podamos tener, Señor, la gracia de poder, Padre, entender tu palabra y obedecerla cada día de nuestras vidas. Te damos a ti la gloria, Señor, y rogamos, Señor, de tu Espíritu, por tanto, que nos sea iluminando y guiando en estas cosas que vamos a estar considerando en este momento. Te lo pedimos por Cristo Jesús, con acciones de gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, volvamos por favor allí a la carta a los Filipenses, capítulo 4. Estamos poniendo nuestros ojos en el versículo 4 también. Filipenses 4:4. Dice el Señor allí en su palabra, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a estar estudiando entonces un tema titulado El gozo en el Señor. Y voy a dar una pequeña introducción a este tema tan importante que nos presenta las Escrituras. El Catecismo Menor, hermanos, y yo sé que muchos quizás saben que es el Catecismo Menor, o quizás para aquellos que no lo sepan, es una pequeña y breve exposición de nuestras doctrinas cristianas. Digamos que fue diseñado inicialmente para instruir a los niños y se desarrolla en base a preguntas y respuestas. Una de esas preguntas, o la primera pregunta que tiene el Catecismo Menor es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Yo creo que la mayoría de nuestros niños podrían responder fácilmente a esta pregunta, ¿cierto? Porque dice el Catecismo que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En primer lugar, darle, hermanos, la gloria a Dios es el fin principal por el cual Dios nos creó y es el principal también al cual estamos llamados todos nosotros, todos los creyentes. Pues fuimos creados, hermanos, para la adoración de Dios, es decir, con el propósito de reconocer y alabar a Dios, alabar su gloria. Más aún, para nosotros como creyentes no existe algo más importante, y aún en medio de nuestros cultos, lo más importante que buscamos es hacer todo para la gloria de Dios, para darle honor y honra, la honra de vida a su nombre. Además, entonces, de la gloria de Dios, el Catecismo añade que el fin principal del hombre es también gozar de Él para siempre. El hombre también entonces fue creado para gozar y disfrutar de Dios. En otras palabras, para ser felices junto a Dios. No existe nada ni nadie que pueda hacer más feliz al hombre sino solo Dios. Es en este sentido entonces que ser felices y gozar de Dios es el resultado de cumplir primero con el propósito de darle la gloria. Así que cuando le damos la gloria a Dios, de alguna manera nuestras vidas también son bendecidas y nos podemos gozar en Dios. Esto también es algo que solo pueden tener los cristianos, no lo tienen las personas del mundo. En la Biblia, hermanos, encontramos entonces muchas referencias, muchos textos que nos hablan acerca del gozo cristiano, y la carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, estando en la cárcel, es una de ellas. Se ha dicho que el énfasis de la carta a los filipenses es sobre el gozo que el creyente en Cristo encuentra
en todas las circunstancias de la vida. Veamos entonces a continuación algunos aspectos del gozo cristiano que podemos notar en estas cortas palabras que el apóstol Pablo dirige a los filipenses. El que les dice a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces vamos a ver algunos aspectos del gozo cristiano en este corto verso. Y lo primero que podemos notar allí, hermanos, es que el gozo es un mandato de Dios. El gozo como un mandato de Dios para el cristiano. La palabra griega que es traducido en nuestro texto por regocijaos también se podría entender como gozo. Y tiene la idea de alegrarse o de gozarse o de estar feliz, de complacerse en algo o en alguien. Además, hermanos, esta palabra está escrita en su original en un modo que se llama imperativo, es decir, como un mandato, lo que indica claramente que era una orden apostólica. O sea que el apóstol Pablo estaba mandando a la iglesia de los filipenses a que se gozaran o que se regocijaran en el Señor. Él no les estaba dando un consejo. Un consejo, uno no le da un consejo a alguien, quizás lo tome o no, pero en este caso el apóstol Pablo estaba mandando a la iglesia, estaba dándoles una orden. Así que también es importante ver que el apóstol lo hace entonces también con unas palabras tiernas. Es una orden, sí, pero también con un carácter y con unas palabras tiernas. Así lo deja al ver el versículo 1, cuando el apóstol inicia diciendo: así que, hermanos, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor que amados. Esas son palabras tiernas, ¿no? O de un pastor con sus ovejas. Así que la orden expresa del apóstol hacia la iglesia es: regocijaos en el Señor siempre. Tan apremiante, hermanos, era este encargo que el apóstol le daba a la iglesia de los filipenses, que lo vuelve a repetir, ¿no? Y termina diciendo: otra vez os digo que regocijaos. 2 veces aparece esta misma expresión, regocijaos, en este verso tan corto, enseñándonos entonces la importancia de que, hermanos, tanto los filipenses como nosotros hoy estemos regocijándonos en Dios. Es un mandato que no podemos olvidar, y entonces por eso el apóstol también se lo repite a la iglesia. Además, en 2 ocasiones anteriores, en esta misma epístola, también Pablo les había dado esta misma instrucción a los filipenses. Mírelo conmigo, por favor, vamos a Filipenses capítulo 2, el versículo 17. Y 18 también, vamos a leerlos, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo ¿con qué? Con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Una vez más les dice a la iglesia: gozaos y regocijaos vosotros ¿con quién? Conmigo. Y leámoslo también en el capítulo 3, el versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, ¿qué? Gozaos en el Señor. Si usted puede leer también toda la carta, lo cual le invito, va a encontrar que muchas veces el apóstol hace alusión al gozo del creyente. Entonces el apóstol, hermanos, no escatimó ninguna ocasión para llamar la atención e insistir en la necesidad de que todos los hermanos también aprendieran a gozarse en el Señor siempre. A pesar, hermanos, de que la iglesia de los filipenses era una iglesia bien organizada por diáconos, por apóstoles y miembros, también era una iglesia fuerte espiritualmente y muy unida. Pero también ellos, hermanos, estaban viviendo grandes luchas y sufrimientos, tanto de afuera de la iglesia como también dentro de la iglesia. Al leer esta carta podemos ver una profunda preocupación de los hermanos de filipenses, por un lado, por la situación de Pablo. Ellos se preocupaban
El futuro de Pablo, no sabían qué iba a pasar con él, estaba en la cárcel. Así que ellos manifiestan su preocupación hacia el apóstol. También nos habla esta carta de los ataques de los falsos maestros, de los legalistas y también de los creyentes libertinos. A causa entonces de estas dificultades, el corazón de los hermanos filipenses estaba entristecido. Pero ¿qué hace Pablo? Pablo no era entonces indiferente a la tristeza de estos hermanos, a su preocupación. Él en verdad los amaba y entonces también sabía que los sufrimientos de esta vida podían opacar la fe de la iglesia y conducirla a quitar su mirada de Cristo y ponerla en ellos mismos. Así que vemos la insistencia del apóstol en exhortar a la iglesia a que se regocijaran en el Señor, en medio de todo, así mismo como él se había aprendido a regocijar en medio de las tribulaciones. Podemos decir, hermanos, que el gozo cristiano, además, al igual que el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza, es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 nos lo enseña. Y siendo entonces un fruto, Dios ha querido que también nosotros lo tengamos en la medida que se los pidamos, por un lado, pero también de que nosotros lo cultivemos en nuestras propias vidas. Quiero ponerles solo un ejemplo, hermanos. Sabemos de la fe, ¿no? Que la fe es un fruto y es también un don de Dios. Pero ¿quién es el que está llamado a creer? ¿Dios o nosotros? Nosotros, ¿cierto? Y también el gozo es un fruto del Espíritu. ¿Quién entonces está llamado a cultivarlo o a ejercitarlo? ¿Dios o nosotros? Por supuesto, nosotros. El gozo no nos viene entonces como algo instantáneo, como algo milagroso. Es decir, yo no creo en el Señor Jesús y de inmediato vengo a ser la persona más feliz del universo, ¿cierto? O no sucede que usted va a su casa esta noche y va al Señor en oración y entonces le pide un gozo y mañana cuando se levante va a tener un corazón hinchado de gozo, ¿no? Un gozo así de grande, no puede salir del cuarto, ¿no? ¿Cierto? Eso no pasa. Así que, hermanos, al contrario, Dios nos manda a cultivar el gozo. Porque el cristiano, hermanos, por naturaleza, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, más bien tendemos a entristecernos, más bien tendemos a poner nuestra mirada en nosotros mismos. Pero el gozo, hermanos, nos lleva a salirnos de nosotros y a poner nuestra mirada en Dios. Así que, hermanos, nunca olvidemos que, ante todo, el gozo es un fruto, pero también estamos mandados a cultivar el gozo en nuestros corazones. Así se lo mandó entonces Pablo a la iglesia, que les dijo, regocijaos en primer lugar. Veamos también por otro lado, hermanos, que el gozo es un resultado de nuestra unión con Cristo. El gozo como un resultado de nuestra unión con Cristo. Aunque, hermanos, hay muchas cosas en esta vida que nos pueden llenar de felicidad. Quizás para muchos le haga feliz, quizás conseguir un buen empleo, montar un buen negocio o su propio negocio, obtener un título profesional, comprar su propia casa, quizás contraer matrimonio, tener un hijo o cumplir años. Sin embargo, lo que hace más feliz al creyente no está en las cosas de este mundo o en aquello que este mundo pecaminoso le pueda ofrecer, sino que la mayor felicidad del cristiano se halla solo en Dios y en virtud de lo que Dios es y lo que Él también representa para su vida. Por eso entonces vemos que el mandato del apóstol a los filipenses se centra en decirles que se regocijen, sí, ¿cierto? Pero no en cualquier cosa, sino ¿en quién? En el Señor, solamente en el Señor, quien es el Salvador. Piense por un momento, ¿qué es aquello que lo alegra más? ¿Qué lo hace más feliz a usted? Vamos a considerar un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 20.
Y vamos a notar allí que los discípulos del Señor en cierta ocasión se pusieron muy felices. Vamos a buscar Lucas capítulo 10, versículo 20. Vamos a leer más para entender todo el contexto desde el versículo 17. Dice la escritura, volvieron los 70 con gozo. O sea que estaban ¿qué? Felices, alegres, contentos, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿en qué? En tu nombre. Y entonces vemos el 18, y les dijo el Señor a sus discípulos, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos, ¿en dónde? En los cielos. Ellos vinieron contentos al Señor, estaban felices. Imagínense a un Pablo, a un Pedro, perdón, a un Mateo, ¿sí? Yendo quizás a muchos lugares y teniendo ese poder, ¿no? Ellos quedaban como deslumbrados, decían a un demonio, sal de él, y salía de él. Tenían el poder por el Espíritu, claro está, para expulsar los demonios. Pero el Señor les dijo, no se gocen, ¿en qué? En eso, sino regocíjense, ¿en qué? En que sus nombres están escritos en los cielos. Debemos, hermanos, aprender a alegrarnos en la salvación, primeramente, que Dios nos ha dado. Porque nuestros nombres están escritos en los cielos y de allí nada ni nadie los puede borrar. Dios nos ha dado entonces una salvación segura y también un gozo, el cual no nos será quitado. Así que piensa entonces, como le decía, en cuál es su gozo, cuál es su alegría. Si es en Dios y en su salvación, hermano, déjeme decirle entonces que usted verdaderamente es y debería ser feliz. Hermanos, aunque entendemos también que la felicidad del cristiano no puede ser completa en esta vida, pues mientras estemos en este mundo pecador, bajo el maligno, podrían venir 1001 pruebas, podrían asaltarnos también temores y dudas, atravesar momentos de desánimo y crisis, siendo perseguidos o atribulados por causa de nuestra fe. Pero ciertamente el cristiano no verá en estas situaciones o circunstancias un motivo para quejarse, sino al contrario, para estar agradecido con Dios y dichoso. Este es el testimonio que encontramos en las Escrituras de muchos hombres de Dios que en medio de la tribulación aprendieron a gozarse aún también en el Señor. Para ellos el Señor era su fuerza, su fortaleza, y entonces se aprendieron a alegrar en él. Vamos a leer el caso de Habacuc. Por favor, vamos a Habacuc capítulo 3, versículo 17. Habacuc en el Antiguo Testamento capítulo 3, versículo 17. Este es uno de los profetas menores. ¿Quién puede entonces decir como Habacuc cuando oró a Dios diciendo estas palabras, no? Estamos allí. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Interesante, ¿no? Lo que hace y lo que dice Habacuc. Para Habacuc entonces no importaba que no hubiera que estas cosas, quizás no tuviera lo necesario para suplir sus necesidades, pero aún que había aprendido a alegrarse en Dios y a gozarse en la salvación
de Dios. ¿O quién, hermanos, ha llegado a regocijarse en medio del sufrimiento como lo hacía el apóstol Pablo? Pablo mismo, como les decía, él mismo es un testimonio vivo del gozo, pues él había aprendido a gozarse en el Señor en medio de las tribulaciones. ¿Y cuánto no sufrió Pablo, no? Dice la Escritura que sufrió naufragios, hambres, que fue perseguido, golpeado 39 veces. Y entonces piensen lo que Pablo vivió, y aún así él se gozaba en medio de esas situaciones. De Pablo alguien ha dicho lo siguiente: Pablo estuvo expuesto a constantes sufrimientos y podía declarar con absoluta seguridad que moría cada día. Sin embargo, a cada momento disfrutaba de esos placeres que son mejores que el vino. Los días de angustia no podían interrumpir su felicidad, porque sobreabundaba el gozo en toda su aflicción. Se gozaba en sus debilidades, cantaba alabanza en las cárceles y daba gracias a Dios, que en Cristo siempre lo llevaba en triunfo. Al ver este testimonio, hermanos, de estos hombres y el ejemplo de muchos otros santos en las Escrituras, podemos darnos cuenta de que aún nos falta, hermanos, a nosotros crecer en esta virtud cristiana. El apóstol Pablo había aprendido a regocijarse en Dios y a estar contento cualquiera que fuera su situación. ¿Cómo entender entonces, hermanos, o explicar el gozo del apóstol Pablo o de los apóstoles, que cuando sufrían y eran perseguidos, se gozaban por ello? Que aún estando en la cárcel, cantaban himnos a Dios. ¿Cómo explicarlo, hermanos? El gozo entonces de Pablo solo se puede explicar, hermanos, porque no dependía de las circunstancias, sino de Dios. En cambio nosotros más bien vivimos muchas veces de las circunstancias, ¿no? Y a veces nos deprimimos por cosas simples o, digamos, insignificantes, como que hoy llovió o hizo sol, ¿no? Y hay muchos entonces que por estas situaciones se echan a la pena, quizás porque sufren o porque quizás en sus trabajos se burlan de él por su fe, y aún consideramos que esto es sufrir. Pero si vemos la vida de estos hombres y el sufrimiento que padecieron por causa del Señor y que aún en medio de eso se gozaban, entonces, como les decía, nos hace entonces ver y notar que nos hace falta mucho crecer en esta virtud. Además, hermanos, solo podemos encontrar una explicación a el gozo de estos hombres, y era que para ellos la causa de su felicidad era Cristo. Para ellos el gozo del Señor era su fortaleza. Así lo dice Nehemías capítulo 8, versículo 10. Vamos por favor a leer este pasaje también. Nehemías capítulo 8. Y a manera de pronto resumir un poco el contexto, recordemos aquí son palabras de Nehemías en la cual, después de que el pueblo hubo oído la ley de Dios, leída por Esdras y por los escribas también, el pueblo entonces hizo lo siguiente, o estas fueron las palabras de Nehemías. Luego les dijo: id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová que es vuestra fuerza. No el gozo nuestro, el gozo que viene de Dios, el gozo que da Dios es nuestra fuerza. ¿Sí? El pueblo se sintió compungido al oír las palabras del Señor, la ley de Dios. Se sintieron culpables y lloraron, pero las palabras también del profeta fueron de ánimo, diciéndoles que se gozaran, que estuvieran contentos, porque el gozo de ellos era la fuerza, era el gozo del Señor, era la fuerza de ellos. Amén. Es lamentable entonces, hermanos, ver que como creyentes también no hemos aprendido a regocijarnos en el Señor.
¿Cuántos de nosotros no somos culpables quizás de venir muchas veces a la presencia del Señor, a la casa del Señor, quizás cargados y preocupados por algún problema? Pero en lugar de descansar y echar nuestra carga en el Señor, más bien nuestra actitud ha sido de permanecer tristes y desanimados. Entonces, cuando les vemos cantar a muchos en medio de la iglesia, sus rostros en lugar de reflejar gozo y alegría, más bien muestran poco interés y preocupación por rendirle a Dios adoración. Muchos, es irónico, cantan, por ejemplo, el himno Grande Gozo, hay en mi alma hoy, pero uno los mira sus rostros y yo sé que quienes hemos estado más bien aquí al frente y vemos los rostros de muchos cantando estos himnos, pues no haya como esa consecuencia, ¿no? Más bien sus rostros se muestran serios y no hay gozo realmente en sus corazones. Así que hermanos, cuando usted canta, ¿cómo lo hace? Sí, realmente canta con un sentido y canta con alegría porque está en la presencia de Dios. Ahora también la Biblia nos dice que nosotros debemos ofrendar con alegría y no con tristeza, ¿cierto? Porque Dios ama, ¿a qué? Al dador alegre. ¿Cómo ofrenda usted? ¿Y cómo adora a Dios cuando viene aquí a la iglesia por medio de sus ofrendas? ¿Lo hace con tristeza o más bien con alegría? El Salmo 100 también dice, servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo usted sirve al Señor, hermano? ¿Lo hace con alegría o más bien quejándose? O cuando viene a la presencia del Señor, ¿lo hace bien con gozo, regocijándose en el Señor, el saber que Dios está aquí en medio nuestro? Hermano, espero que haya gozo en su corazón y ese es el mandato entonces del apóstol, ¿no? Regocijaos, ¿pero quién? En el Señor. La tristeza, hermanos, y el enojo opacan nuestra alegría y por ende entonces nos impiden ofrecer una adoración a Dios como Él la merece. A veces, hermanos, se nos olvida quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Entonces también nos olvidamos de gozarnos en su presencia. Al pensar en todo lo que la Escritura nos enseña acerca de lo maravilloso que es Dios, de la salvación, de todas las bendiciones dadas en Cristo, del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna, hermanos, el cristiano debiera no menos que ser la persona más feliz de este mundo. Pero irónicamente muchos cristianos son las personas más infelices en esta vida. Entonces allí hemos considerado dos cosas importantes en cuanto al gozo, ¿no? El gozo como un mandato de Dios para el cristiano y el gozo también como un resultado de nuestra unión con Cristo. Como tercero, podemos decir también que el gozo es una experiencia continua del creyente. El gozo como una experiencia continua del creyente. Pablo entonces también manda a los hermanos a alegrarse en el Señor, no solamente en ciertos momentos o circunstancias de la vida. Pablo exhorta, hermanos, a la iglesia para que se regocijen en el Señor, ¿qué? Siempre. Él dice, regocijaos en el Señor siempre. El cristiano no solo está llamado a alegrarse en las bendiciones de Dios o cuando todo va bien, sino también debe aprender a estar contento y satisfecho con Dios en los momentos difíciles, aún en medio de la necesidad o la enfermedad. A todos, hermanos, quizás nos es fácil alegrarnos o gozarnos cuando todo va bien, como dicen, cuando todo va a color de rosa. Pero ¿qué cuando las cosas no van bien? ¿Qué cuando el panorama más bien se ve oscuro? ¿No debiéramos nosotros también alegrarnos allí? Por ejemplo, ¿no debiéramos nosotros gozarnos cuando tenemos alguna pérdida económica o se nos priva de algún bien material? Vamos a leer por favor ahora Hebreos 10, versículo 34. Hebreos 10, 34. Y vamos a notar allí la experiencia de los
primeros creyentes. Hebreos 10:34. Dice, porque de los presos, ¿estamos allí? También os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis ¿con qué? Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. De estos hermanos, o estos primeros creyentes, nos dice el autor de Hebreos, que sufrieron con gozo el despojo de sus bienes, quizás por manos de los judíos o de los romanos quienes los perseguían. Ahora, hermanos, no es que ellos hubiesen perdido sus bienes por algún desastre natural, o que se los hubieran robado, o quizás por derroche o mala administración. No, sino que literalmente se los quitaron a la fuerza, injustamente. ¿Pero qué hicieron ellos? Sufrieron con gozo el despojo de sus bienes. ¿Cuál era entonces el consuelo de ellos? Su consuelo, hermanos, era Dios, y saber que tenían una mejor y más perdurable herencia en los cielos. Piensa, hermanos, entonces cuántas cosas quizás ha perdido, pero por ellas se ha entristecido, ¿sí? Y a la larga son cosas materiales, ¿m? Pero muchos han puesto también su confianza en esas cosas que pierden algo y sus corazones que se entristecen. Hermanos, nosotros debiéramos entristecernos no por causa, ¿cierto?, de estas pérdidas. Y si sufrimos, hermanos, y sufrimos por nuestros pecados, pues quizás es algo lógico, ¿no? Algo normal. Si pecamos, pues la consecuencia de nuestros pecados van a venir. Y el sufrimiento por pecar, pues es algo que merecemos de alguna manera. ¿Mm? Pero no, hermanos, no hemos llegado a sufrir entonces como estos hermanos de que nos cuenta la epístola de los Hebreos, que vivieron en otras épocas, hermanos, muy difíciles, y que quizás nosotros de pronto no lleguemos a vivir en tal situación. Pero ellos, hermanos, sí nos pueden dar a nosotros una importante lección, que aún, hermanos, siendo perseguidos, despojados de sus bienes, encarcelados también, torturados, llevados hasta la muerte por causa de su fe en Dios, aún así que se gozaban en el Señor siempre. Como alguien ha dicho, los primeros creyentes en Cristo ejercían su fe y su esperanza con tanto entusiasmo que los días de aflicción solían ser tiempos buenos y felices para ellos. Por otro lado, hermanos, cuando Pablo pone también énfasis en su mandato a los filipenses, diciéndoles que ellos debían regocijarse en el Señor siempre, la expresión siempre debe entenderse como una constante, como una regla, y no como la excepción. Es decir, la constante del creyente era que, de estos filipenses, era que vivieran alegres, que estuvieran contentos con Dios cada día. Y la excepción era que estuvieran tristes o preocupados por algo. Ahora, si pensamos bíblicamente en aquellas cosas que podrían entristecer a un cristiano, a un creyente, ¿cuáles serían estas cosas? ¿Se le viene quizás a su mente alguna de ellas? ¿Qué es lo principal que podría robarle el gozo a un cristiano? Bíblicamente yo pienso que solo hay una cosa que en verdad debe llenar de profunda tristeza el corazón del creyente, y esa cosa es el pecado. El pecado es la raíz de todos los males y la causa principal, hermanos, por medio de la cual también entró la tristeza y el dolor y el sufrimiento a este mundo. Ahora piense, hay gente que se entristece, como le decía al principio, porque llueve o porque hace sol. Se ven al espejo y se sienten mal de su figura, ¿no? Y piensan, no, es que estoy muy gordo, o es que estoy muy flaco. O piensan más bien, no, es que si fuera más hermoso o más hermosa, más bonito, más bonita, ¿cierto? Hay otros que se desaniman porque
no tienen la casa de sus sueños o no pueden comprar el automóvil de último modelo. Como hay personas también que se deprimen y entran en una profunda depresión, como en el caso de Acad, que fue un perverso rey de Israel, quien se puso triste, dice la escritura, y decayó su espíritu porque no pudo conseguir lo que quería. ¿Recuerdan a Acad? Acad quería la viña de Nabot, y cuando fue a Nabot para pedírsela, Nabot se la negó, ¿cierto? Y le dijo, yo no te voy a dar la heredad de mis padres. Y entonces, ¿qué hizo acá? Caprichoso, fue a su casa y se puso triste por eso. Esas son las tristezas del mundo. Ahora, sería, hermanos, algo equivocado pensar entonces que el cristiano nunca se ponga triste. No, tampoco ese es un pensamiento equivocado también, que el cristiano nunca se entristezca. No, va a tener tristezas y vamos a tener tristezas en nuestra vida. Pero la realidad, hermanos, es que mientras estemos entonces en este mundo, vamos a ser presa también muchas veces de profundas penas y pesares. Sin embargo, el cristiano no se entristece por cualquier cosa, como si lo hacen los incrédulos. El cristiano se entristece por aquellas cosas que son pecaminosas, es decir, por el pecado y todo lo que éste conlleva. Lo único que puede quitarle el gozo a un creyente es el pecado. Y creo que es lo principal que en verdad nos debería llenar de tristeza y profundo dolor. Fallarle al Señor trae como consecuencia que perdamos nuestra comunión con Dios y por ende nos priva del gozo de estar en comunión con Él. Cuando David pecó y vino ante el Señor arrepentido pidiendo piedad y misericordia, clamó también a Dios diciendo que vuélveme el gozo de tu salvación. Eso fue lo que clamó David en el Salmo 51, versículo 12. David estaba arrepentido, hermanos, cuando hizo esta oración a Dios. Y no pidió a Dios que le diera el gozo de la salvación, sino que se lo devolviera, porque lo había perdido a causa de su pecado. Para el salmista entonces no había algo que le hiciera más feliz que tener comunión con Dios y hallarse salvo. Hermanos, entonces consideremos, hermanos, cómo nos gozamos nosotros en el Señor. Llega la primera tristeza o quizás las aflicciones y nos entristecemos. O realmente, Señor, hermanos, nosotros nos gozamos en Dios y en su palabra, en sus promesas todo el tiempo. Debiera ser así, hermanos, que nuestro gozo, que nada robe el gozo del Señor en nuestro corazón. Así que, querido amigo no creyente, quiero decir estas palabras a aquellos que están aquí, que no han creído en Cristo. Quiero decirle que el pecado es la peor ofensa cometida contra Dios y es la causa principal de todas las congojas de este mundo. El pecado le puede ofrecer a usted un deleite y una felicidad, pero estas promesas son solo temporales, porque al final el pecado destruirá su alma en el infierno. El pecado es como un dulce, pero un dulce lleno de veneno, el cual se entra suavemente en el paladar, pero su fin es mortal. Por esto, no se engañe pensando que la verdadera felicidad se encuentra en el pecado y en lo que éste le puede ofrecer, sino en ¿quién? En Dios. Allí está la verdadera felicidad. Así que le animo a que crea en Cristo y le pida perdón a Dios por todos sus pecados. Si lo hace, sepa también con seguridad que habrá encontrado la mayor felicidad de todas, que es hallarse reconciliado y en paz con Dios. Permítame entonces también concluir preguntándole lo siguiente. ¿Qué es aquello, hermanos, entonces que lo hace más feliz? Si su respuesta es Dios, es entonces usted verdaderamente feliz. Tiene el mejor motivo de todos para estar alegre, porque usted no puede encontrar otra fuente de felicidad verdadera
sino en Dios. Y nada le podrá llenar más de satisfacción que estar cerca de Él. Tenemos en Filipenses 4:4 este mandato, ¿no? Un mandato claro de regocijarnos en el Señor siempre. Esas fueron las palabras del apóstol, ¿no? Él les dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así que habiendo oído estas serias palabras del Señor, ¿qué se va a proponer entonces ustedes de hoy con la ayuda de Dios? Lo mínimo, hermanos, es que se esfuerce por aprender a gozarse más en el Señor cada día. Cuando el cristiano, hermanos, encuentra su gozo en Dios, pueden haber penas y sufrimientos y muchas aflicciones en este mundo, pero estas quedan en un segundo plano. Estas ya no pueden robarle el gozo de su alma o la esperanza en Dios, pues el gozo del Señor es la fuerza en medio de los sufrimientos. El creyente, hermanos, no teme al mañana, ni a la misma muerte, porque solo se conforma con saber, hermanos, que Cristo es suyo y su corazón también es de Él. Y entonces esto lo hace feliz. Amén. Bien, hermanos, roguemos al Señor que nos dé de su gozo y que este gozo permanezca en nuestros corazones. Oremos. Padre, acudimos a ti, Señor, dándote gracias, y como oraba María, que oraba diciendo, engrandece mi alma a Jehová, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es así, Señor, Padre, lo que hay en nuestros corazones en esta hora, conociendo, Señor, que la felicidad de nuestras almas se halla en ti. Hemos terminado, Señor, la búsqueda de la felicidad en esta vida, pues al encontrarte, Señor, a ti hemos hallado, Señor, el verdadero gozo de nuestras almas. Y te damos gracias, Señor, también por venir a nuestro encuentro, por buscarnos para salvarnos, por mostrarnos a Cristo como la mayor bendición de todas, el mayor motivo de gozo y de alegría para nuestras almas. Te agradecemos, oh Dios, porque ese gozo no nos puede ser quitado, y porque, Señor, sabemos que también somos llamados a gozarnos. Enséñanos, Señor, a gozarnos cada día en medio aún de los sufrimientos. Enséñanos, Padre, a tener, Señor, cada día nuestra esperanza y nuestra confianza solo en ti. Padre, a recordar siempre tus promesas y saber que aún podemos sufrir y pasar muchas situaciones, pero sabemos que este gozo y la alegría, Señor, de hallarnos en tu presencia no nos puede ser quitada. Bendice, Señor, a aquellos que están aquí también, que aún continúan, Señor, perdidamente buscando felicidad en las cosas de este mundo, que se esfuerzan, Señor, y se desgastan cada día, Señor, en buscar, Señor, alegría y placeres, los placeres de esta vida, sabiendo que al final, Señor, estos no lo llenarán, no lo satisfacerán, Señor, completamente. Por eso rogamos por estas almas, Señor, para que tú las bendigas y extiendas para ellos tu gracia y tu misericordia. Obra en sus corazones, Señor, para que ellos encuentren a Cristo y puedan realmente encontrar la mayor felicidad, la felicidad verdadera para sus almas. Padre, concédenos, Señor, gozarnos siempre en tu presencia, que nada de lo que este mundo, Señor, nos prive, que las situaciones que podamos tener, Señor, no opaquen el gozo en nuestro corazón, sino al contrario, motívanos, Señor, cada día a ser esforzados en cultivar el gozo en nuestras vidas. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres nuestro mayor motivo de alegría y felicidad, hoy y siempre. Esto lo oramos solamente por los méritos de tu Hijo Jesucristo y en acciones de gracias. Amén. Bien, hermanos, de esta manera quedamos despedidos. Que la gracia del Señor les acompañe esta semana. Quisiera recordarles también, de pronto, de manera de favor, recoger las sillas y dejarlas por favor a este costado, ya que se van a estar haciendo unos arreglos esta semana. Entonces, recogerlas
torrecitas y dejémoslas a este costado del templo. Dios les bendiga, hermanos, que estén muy bien.